Buenos días. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en la vida de nosotros, en cada uno de nosotros, en la vida de un rey, en la vida de los líderes, en la vida de personas que tienen a su cargo otras personas, sobre todo en su instrucción espiritual? Dios había mandado que cuando hubiera rey, debía tener una copia del libro de la ley cerca y leerla cada día. Esto le iba a dar sabiduría para vivir. A propósito, ¿ya leíste Proverbios 15? Allí hay varios consejos y el día de hoy son muy específicos para nuestra vida. El Señor quiere que nosotros hablemos con sabiduría y de esto trata Proverbios 15. Pero ahí hay consejos. ¿Cuál tomas para ti el día de hoy? Bueno, y resulta que en la historia del día de hoy también tenemos a un rey que empezó a gobernar muy temprano, muy jovencito. Tenía 8 años. Seguramente conoces esta historia o ya la leíste. Joás era un rey muy joven. Su abuela había intentado matar a todos los hijos de su hijo, a todos los herederos al trono. Ella no era judía, ella era familiar de Jezabel, la esposa del rey Acab. Pero Atalía era hija de Acab y Jezabel y era la madre de Ocosías, es decir, que un hijo de David, un rey de la descendencia de David, se había casado con esta mujer pagana. Pues el padre sí era judío, pero la madre no, y ella fue muy mala. Y entonces ella pues tuvo un hijo, Ocosías, y ese Ocosías pues heredó el reino, pero él pues fue muerto. Entonces cuando ella supo esto, ella intentó matar a toda su descendencia para ella quedarse con el trono. Pues no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera tenido el final que tiene. No sabemos quién hubiera reinado después de ella. Pero Dios había prometido a David que uno de sus hijos siempre estaría en el trono, y esta no iba a ser la excepción ni tampoco la razón por la que esto se iba a terminar. Entonces Dios utiliza a un sacerdote que era tío de este bebé Joás y lo esconde en el templo. Y cuando tenía 8 años, entonces él lo saca y saca a un montón de gente y le dice: mira, este es el heredero, él es hijo de David, bueno, es hijo de la descendencia de David y él debe reinar. Así que cuando él tenía 8 años, lo sacaron y fue nombrado rey. Pero algo muy importante que dice la palabra de Dios es que cuando él fue puesto como rey, entonces le dieron una copia de la ley. Y esto era lo que iba a hacer la diferencia en la vida de Joás. Joás, dice la palabra de Dios, que reinó 40 años en Jerusalén y hizo lo recto ante los ojos de Dios todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Él fue el que lo escondió, era tío, entonces lo escondió allí en el templo y él le enseñó a amar a Dios. Y aparte de eso le dio la ley como Dios había mandado. Y durante el tiempo que él tuvo esta guía, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Después murió el sacerdote y también Joás se empezó a alejar de la ley del Señor y ahí empezó a decaer todo lo bueno que había hecho. Pero el secreto del buen gobierno de un rey para Israel era justamente que la palabra del Señor morara en abundancia en su vida todos los días y también para consultar al Señor en asuntos reales. Colosenses 3:16 dice: justamente la palabra de Cristo more o habite o permanezca todo el tiempo, o sea, permanentemente, en abundancia en tu vida. Y ahí muestra que puedes hablar con sabiduría como resultado de que la palabra de Cristo está morando en abundancia en tu vida. Así que como Dios lo había mandado a los reyes, ellos debían tener una copia y leerla para tener sabiduría para gobernar. De la misma manera, nosotros podemos
vivir con sabiduría, hablar con sabiduría, edificar a nuestros hermanos, a los otros creyentes con sabiduría, porque la palabra de Cristo o la palabra de Dios, la palabra mora en abundancia en nosotros. Pero para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, ¿qué debemos hacer? Estudiarla cada día y hacer lo que tenían los reyes. Si quieres, es una costumbre real que Dios mandó y es necesario hacerlo, y es justamente leer la palabra de Dios todos los días para ponerla en práctica. Y esto es lo que nosotros necesitamos para vivir con sabiduría. Leer la palabra de Dios, que ella more, que ella nos permee por completo, que ella nos instruya, nos dé sabiduría para vivir y esté todo el tiempo cerca de nosotros, de manera que nosotros podamos hacer las cosas con sabiduría, hablar con sabiduría. ¿Cuántos problemas no nos evitaríamos si habláramos con sabiduría? Muchas personas, muchas veces, para ocultar sus propios errores, se los ponen al otro y le dicen: es que tú tienes que no ser tan chismoso, y cuando el chismoso es él. Y esto pasa muy a menudo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no mora en abundancia en nosotros. Quizá la tienes allí, quizá la lees incluso, pero no la quieres obedecer. Entonces no está habitando, no está morando completamente en tu vida. ¿Por qué? Porque no se refleja. No estás hablando con sabiduría. Pero cuando el Señor te instruye a través de su palabra y tú te dejas instruir y tú obedeces la palabra del Señor y ella mora en abundancia en tu vida, entonces se notará, vivirás de otra manera y podrás hablar con sabiduría, cantar con sabiduría, exhortar a otro con sabiduría, enseñar con sabiduría, vivir con sabiduría, ser madre con sabiduría. Solamente cuando la palabra del Señor está viviendo completamente en tu vida. No es solo leer un pedacito, es estudiar un poco más, es preguntarte qué debes cambiar con esto poco que has leído y obedecerlo, porque si no, es como mirarte al espejo, te ves despeinada y no te peinas. Es lo mismo. Entonces, que el Señor nos ayude a leer la palabra, a permitir que ella more en abundancia en nosotros y a que esto se note, para que vivamos con sabiduría. Dios te bendiga este día.